Morena anunció que impulsará la despenalización del aborto. Wendy Briceño, sonorense, diputada federal por Hermosillo, preside esta Comisión de Igualdad y Género, donde es presidenta, y están también aquí María Eva Serrano, de Poder Sonora. Wendy, te saludamos con mucho gusto. Primero, tu postura. ¿Van a impulsar la despenalización ya de todo el país? Sonora sigue siendo el estado donde se penaliza y las sanciones son más severas. ¿Cuál es tu planteamiento, Wendy? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, María Eva y a todo el auditorio, saludarles. Mira, efectivamente salimos de un proceso democrático como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Ayer dimos una rueda de prensa en el marco, que de hecho es hoy, de una acción global para despenalizar el aborto. ¿Cuál es la propuesta? Pues la propuesta es avanzar en el tema de derechos humanos, concretamente en este caso en el derecho a decidir de las mujeres. La propuesta es que el Estado garantice, que no criminalice, que proteja, particularmente cuando la protección es para las mujeres que están más afectadas, por ejemplo, socioeconómicamente, mujeres en pobreza, muchas jovencitas que de hecho los embarazos son producto de abusos, etcétera. Entonces lo que queremos es la garantía del Estado. Y ayer, en rueda de prensa con compañeras de la bancada de Morena, hicimos un pronunciamiento en ese sentido. Uh-huh. ¿Es a nivel nacional o solo en Sonora esto? No, nuestras iniciativas serían a nivel nacional, Luis Alberto. Pero para ello, es decir, la comisión recién se instala. Vamos a empezar ya con las mesas de trabajo. Hay varios temas que vamos a ver en la comisión. Están las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está el tema muy importante de violencia política, que hay que trabajar en la tipificación. Está el tema también del derecho a decidir, que como digo, ayer se tocó en lo particular en el marco de este día. Pero es parte de una agenda, una agenda que se va a discutir, una agenda que se va a hablar con la gente de todo el país, con las mujeres de todo el país, porque además en la bancada hay representación de mujeres pues de todo México. Eso es muy interesante. Hay muchas voces, muchas visiones, muchas expresiones, y vamos a hacer foros, mesas de trabajo, pues todas las formas que nos permitan entablar diálogo para enriquecer las propuestas. ¿De qué se trata el plan en sí? ¿Es la despenalización, Wendy? ¿Cuál es el argumento central? Mira, ya hay incluso posicionamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Lo que queremos es que el Estado garantice el acceso a los servicios, que no criminalice, que no encarcele mujeres, que de hecho las que estén en un proceso legal por eso queden libres. Queremos que quien quiera acudir en razón de varias cosas pueda tener garantía del Estado. Que quien no acuda en razón de sus convicciones personales, pues también tenga la garantía del Estado, independientemente de que no haga uso de ello. Yo te diría aquí, lo que ponemos sobre la mesa son los temas públicos, porque la discusión es desde esa perspectiva. La convicción personal, lo que mi conciencia me dice, en otro sentido, es digamos, de mi fuero interno y se respeta. Pero quienes estamos en el legislativo tenemos que discutir con toda la responsabilidad de lo que está sucediendo. Y está sucediendo que mueren mujeres en abortos clandestinos, porque el Estado no les garantiza. Y las más afectadas son las que viven en pobreza, las que tienen menos información. Las que tienen más información lo resuelven porque ocurre, finalmente es algo que ocurre, aunque en algunas perspectivas se quiera negar, es algo que ocurre, entonces tenemos que garantizar. Algunas lo resuelven acudiendo si viven en frontera o pueden a Estados Unidos. Muchas lo resuelven en la capital, en la Ciudad de México, porque garantiza ya desde hace 11 años la interrupción legal del embarazo. Pero otras no pueden y fallecen en abortos clandestinos. Entonces, tenemos que dar garantía en ese sentido. Yo diría, la perspectiva de derechos humanos es una perspectiva de avanzar, siempre es de progresividad.
no de ir hacia atrás. Entonces, la discusión va a ser en ese sentido. No te puedo decir en este momento una fecha porque va a ser parte de una agenda que vamos a discutir y que en breve vamos a estar presentando, junto con otros muchos temas que son de mucha relevancia. Tenemos que trabajar con las jornaleras agrícolas que no tienen derechos, tenemos que trabajar con mujeres que son jefas de familia, tenemos que trabajar con muchos sectores dentro de la población, hablando de las mujeres, que somos la mitad de la población en México y que tenemos que dar visibilidad a nuestros derechos, Luis Alberto. ¿Quieres mencionar algo, María Eva? ¿Cómo ves el planteamiento de lo que viene? Bueno, pues a mí, en primer lugar, bueno, buenos días a todos. Buenos días. Me parece sumamente extraño y además imprudente que el nuevo gobierno comience con una iniciativa que polariza absolutamente a la sociedad mexicana a cómo quedaron las cosas después de las elecciones. Se supone que hay temas que nos unen y muchos, seamos de los partidos que seamos y tengamos las convicciones que tengamos. El aborto sin duda es un tema que polariza, que divide, que encarna a la población, porque precisamente el progresismo indica que hay vida humana dentro del vientre materno. Y más allá, por supuesto que nos duelen las muertes que ocurren por aborto ilegal o aborto clandestino. Hay muchísimas prioridades de salud en las mujeres. Yo quisiera preguntarle a la diputada cuántas mujeres mueren por aborto en México y cuántas mujeres pobres verdaderamente mueren, por ejemplo, por desnutrición. Por aborto son aproximadamente unas 80, sin distinguir, de acuerdo a datos oficiales que traemos, 80 muertes lamentables, por supuesto, al año. En cambio, por desnutrición mueren casi 4,000 mujeres cada año en México, y sí son las mujeres más pobres. Sobre estas mujeres ni siquiera están tocando el tema. Entonces me parece mala movida política entrar de lleno con este tema, la verdad. Wendy. Mira, yo le diría a María Eva, no es el tema, vamos a decir, en el que nos estemos centrando únicamente. Yo comenté que es un tema del que hablamos porque hoy hay una acción global, de hecho hay mujeres marchando en todos lados, pues no solo de México, entre ellos de Sonora, por cierto, sino del mundo. Y eso te habla también pues de una expresión de las mujeres, de una exigencia de un derecho. Entonces yo creo que tampoco es minorizar esa expresión en absoluto, y esa exigencia de derechos. Y el Estado tiene la obligación de escuchar, tiene la obligación de atender todos los temas. Por eso comenté que vamos a trabajar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, comenté que vamos a trabajar violencia política, vamos a trabajar también, Luis Alberto y María Eva, para que el feminicidio, el asesinato de mujeres por causa de género, porque en México todos los días mueren por lo menos 7 mujeres, ¿sí?, sin que el Estado haga nada. Vamos a trabajar para que el feminicidio sea la erradicación, la atención, la prevención, sea un compromiso de Estado. Vamos a trabajar para eso. Vamos a trabajar con las jefas de familia, lo mencioné, vamos a trabajar con las jornaleras, estamos dando visibilidad a que las mujeres más afectadas son las mujeres en pobreza. Son alrededor de 50,000 mujeres en el mundo las que mueren al año por abortos clandestinos. No es una cifra menor y ni siquiera hay seguridad de las cifras porque no hay números oficiales necesariamente. Entonces yo creo que no hay que minimizar el tema de esa forma tampoco, y tampoco decir que es el único tema que estamos poniendo sobre la mesa. No nos interesa polarizar ni dividir. Todas las discusiones se van a abrir. Aquí lo más importante es que el Estado garantice y también proteja particularmente a todos los sectores poblacionales, y aquí estoy hablando de manera amplia, que han visto vulnerados sus derechos, el acceso a justicia, el acceso a trabajo. Por ejemplo, vamos a trabajar de manera amplia en el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sentirnos seguras en el ámbito público, cuando salimos a la calle, cuando tomamos el camión, cuando andamos en la colonia, cuando llegamos de trabajar o vamos muy temprano a la escuela, pero también sentirnos seguras en el ámbito doméstico. Las mujeres que son jefas de familia, muchas que tienen que dejar, porque no hayan cómo, no hayan la manera, y no saben ni con quién dejar a sus hijos salir a trabajar. Entonces, todas esas problemáticas, ponerlas sobre la mesa y atenderlas.
de la mano con todos los poderes. Entonces, no es un tema de imprudencia, es un tema de sensibilidad, es un tema de escuchar, es un tema de atender y de respetar también, porque se respeta lo que cada quien en su convicción personal cree, pero sobre eso está lo que nos atañe a todas y a todos, y eso es lo público, y sobre eso hay que trabajar, legislar, ser responsables y comprometernos. De esa manera lo diría. No se trata de minimizar, ¿no?, los datos o las cifras, sino de establecer prioridades, obviamente. Si estamos hablando que casi 4,000 mujeres mueren cada año por desnutrición, yo no he escuchado desde que llegaron al poder que se hayan ni siquiera mencionado ese tema. Entonces, y tiene muchos años esa cifra, que no ha modificado en mucho. Entonces, en lugar, el derecho a una alimentación digna y de calidad para que estas mujeres no estén muriendo por desnutrición no se ha tocado. Sin embargo, hablan y hablan del derecho, entre comillas, al aborto, cuando es bien sabido que el aborto no es ningún derecho. No es ningún derecho, y menos un derecho humano, ¿no? Al contrario, no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir, y es el que se tiene que defender. Habla de una vida libre de violencia, perdón, pero el aborto es el acto más cruel y más violento contra el ser humano más indefenso. Entonces, lejos de estar promoviendo una vida libre de violencia, se está promoviendo legalizar la violencia en contra del ser humano que no se puede defender, que está en el vientre materno. Wendy. No, mira, yo respeto a María Eva, yo le diría que le tiendo, como legisladora, le tiendo todos los puentes, vamos a trabajar en el tema de desnutrición, precisamente al hablar de mujeres en pobreza, atraviesa ese tema, igual que acceso a la justicia, igual que acceso al trabajo, igual que acceso a un salario, pues en igualdad de condiciones que los varones, por ejemplo, porque allá hay brechas también. Entonces yo te tiendo todos los puentes como legisladora para que trabajemos en el tema. Con todas vamos a decir las propuestas que quiera ver, porque estamos en total apertura. Yo eso es lo que ofrecí como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género a mis compañeras, trabajar todas, que todas impulsemos, porque a todas les interesan los temas de sus distritos en todo México. Entonces, y es lo que yo le ofrezco a las ciudadanas también. Desde esa perspectiva es como vamos a trabajar. Más que discutir, vamos a decir, en relación, porque hay muchas cosas que se han dicho, ya mucha gente experta que ha hablado de la interrupción legal, de por qué las 12 semanas, etcétera. Yo creo que se han dado argumentos en ese sentido. Yo nada más diría, el Estado tiene que garantizarle a las mujeres, quien quiera acceder a esa garantía, es válido y no tiene por qué ser violentada por ello. Quien no quiera acceder a esa garantía, no requiere hacerlo, nunca se lo haya planteado, también es muy válido y no tiene tampoco por qué ser violentada o estigmatizada por ello. Ahora, yo pongo sobre la mesa otros temas que también sería importante que los colectivos, y ahí le invito, María Eva, a usted y a quienes usted guste, a que también trabajemos en prevención del embarazo adolescente. Es terrible el problema del embarazo adolescente que hay en Sonora y no se está haciendo nada. Trabajemos en embarazo adolescente, trabajemos porque muchas jovencitas embarazadas, y ya me consta porque lo vi en las colonias, son embarazos totalmente no planeados, muchos de ellos son productos de abusos, pero no se está trabajando en una política pública. Trabajemos en una política pública con todos los estados, con todos los congresos, con los ejecutivos, que la educación sexual no sea un privilegio, que la educación sexual sea una obligación del Estado garantizarla también, porque nos han tocado gobiernos que hasta arrancan las páginas de la educación sexual, que las editan. No se vale, sancionamos todo y el ejercicio de la sexualidad sigue y lo que ocurre son una serie de consecuencias en las que quien sobre todo paga estas consecuencias son las mujeres y sus hijos e hijas a quienes el Estado no les garantiza nada. Entonces empecemos por ponerle las cosas por su nombre, garanticemos, prevengamos, trabajemos en educación sexual y efectivamente podemos empezar por poner sobre la mesa los temas que nos unen, pero ignorarlos no va a cambiar las cosas, al contrario, las va a empeorar. Y yo digo que las cosas hay que entrarle, para eso llegamos, no para sacarle. ¿Quieres algo más para ir cerrando? No, sin duda, ha mencionado la diputada algunos temas que nos unen, como la prevención también. Por supuesto que
En eso sí estamos completamente de acuerdo. La prevención, la formación, la educación en la sexualidad para adolescentes. El embarazo adolescente efectivamente en México tiene índices altísimos. Sin embargo, el sector salud tiene años, 20, 30 años, promoviendo en las escuelas secundarias y prepas. Los que han pasado, que ahorita están escuchando en secundarias y prepas, lo saben perfectamente. Sin embargo, vemos que se han limitado nada más al reparto y técnicas mecánicas de cómo usar, por ejemplo, el condón o los métodos anticonceptivos. Esa no es una educación sexual realmente. Que se hable de valores, que se hable de castidad, que se hable de posponer las relaciones en esa etapa de la vida tan precoz, que se hable, ¿por qué no?, de fidelidad conyugal una vez llegado al matrimonio. O sea, es un programa integral. Y sí, por supuesto, el conocimiento y el acceso a los métodos que hay, independientemente que estemos o no de acuerdo, a los métodos que hay de planificación familiar, por supuesto, en eso sí estamos de acuerdo. Y también lo que el Estado debe de garantizar a las mujeres, su derecho al aborto. En primer lugar, número, ya dijimos, no es un derecho al aborto. Lo que el Estado debe de garantizar es las condiciones apropiadas para que las mujeres no tengan la necesidad de abortar. Nosotros traemos aquí, al rato si quieres la leemos, algunas propuestas, porque no es nada más estar en contra de, sino a favor de la vida y de las propuestas que se tienen que poner sobre la mesa para que el Estado garantice a todas aquellas mujeres que tienen o que están pasando por un embarazo no deseado las condiciones necesarias. Yo tengo 20 años trabajando en un centro de atención para mujeres que quieren abortar. 20 años, tengo muchísima experiencia, gracias a Dios, en este tema, y le puedo garantizar que cuando una mujer quiere abortar o ha decidido abortar, incluso tiene los medicamentos para poder procurarse un aborto por ella misma, cuando se le da el apoyo, la orientación, la información, cuando se solidariza uno como institución o como persona con ella, el 90%, me atrevo a decirlo, desiste del aborto. Lo que pasa es que esa ayuda y ese acompañamiento no llega a las mujeres. Entonces, si hablamos de muertes maternas, la verdad, estaba viendo la nota de hace, creo que fue ayer, antier, precisamente con la nota que de la diputada, dice que el aborto es la principal causa de muerte materna. Falso, falso. El aborto no es ni de lejos, es más, es la última causa de muerte materna. Hay otras causas de muerte, que aquí traigo ya estadísticas y todo que te dejo, Luis Alberto. Hay otras causas de muerte materna que ni siquiera tampoco se están mencionando. O sea, las mujeres realmente están muriendo por tratar de parir a sus hijos, de tener a sus hijos en condiciones de pobreza. No hay centros de salud dignos, de calidad, con medicamentos. O sea, las mujeres están pariendo a veces en la calle. Entonces, ¿cómo es posible que el dinero del Estado lo quieran destinar a pagar los abortos de quienes quieran abortar cuando hay mujeres verdaderamente pobres que no tienen los medios para poder tener y dar a luz a sus hijos? No es posible. Hasta que no se solucione una cosa, empiecen con otra, pero tienen que establecerse prioridades definitivamente. ¿Tú ves mal entonces que esta comisión no la ves correcta, este trabajo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Están poniendo un tema que sin duda es un tema que ha estado no ahorita, toda la vida, sí, sobre la mesa. Pero hoy viene ya con seriedad. Sí, no, y aparte pues obviamente saben ellos que tienen mucha ventaja porque tienen enorme mayoría. Sin embargo, no les ha caído el 20 a la gente de Morena, y bueno, más bien a la coalición que ganó con el presidente electo López Obrador, que muchísima gente votó por ellos, no porque está a favor del aborto, al contrario. Yo conozco amigas mías que votaron por Morena y todo, que están totalmente en contra del aborto. Pero votaron pues por un cambio político, por hartazgo de los partidos convencionales, por otros factores, pero no es que la izquierda mexicana los puso en el poder y quieren que las ideas o las ideologías de izquierda prevalezcan. Hay muchísima gente que votó por ellos que no está de acuerdo en que se legalice el aborto en México. Entonces, ¿crees que esto es un error de Morena? Yo totalmente creo que es un error, una mala jugada política, poner el tema sobre la mesa, en especial tan tempranamente, ¿no? A lo mejor pues más adelante lo podíamos discutir, pero ahorita no creo que sea el tiempo. Hay muchas otras prioridades de salud en la mujer, sin duda. Wendy. Pues nada más decirle a María Eva que respeto su posición, como respeto muchas posiciones ciudadanas, a favor y en contra. Yo creo que los temas prioritarios de las mujeres se han pospuesto muchos años. Decir que no es prioridad ahora un tema u otro, pues la verdad es que no me parece el abordaje. Yo creo que
en honor a la verdad y a la congruencia, si el tema se pone sobre la mesa a propósito de la fecha o a propósito de otra discusión, pues tenemos que hablar con claridad de cuál es nuestra postura y nuestra perspectiva, no andar con mentiras, porque eso sí es lo que lastima a la gente, ¿no? A mí en varios momentos me preguntaron en campaña qué opinaba, y yo siempre dije que estaba a favor del derecho a decidir, no del aborto, María Eva, ese no es el abordaje. Estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, ese sí es el abordaje. Y ya hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia. Yo nada más reiteraría, que el Estado garantice es de manera amplia, no solo el acceso vamos a decir, si una mujer tuviera que abortar, no solo ese acceso, que no implique en costos una diferencia, para nada, porque es en las mismas clínicas, pero eso es independiente, que garantice todo, que garantice la educación sexual, pero una educación sexual auténtica y discutida, no desde la moral de grupo o morales personales, esas no. Realmente una discusión amplia y respetuosa de todas las expresiones, las preferencias, de muchas expresiones y que se tienen que, vamos a decir, poner sobre la mesa para discusión. Entonces, que el Estado garantice educación sexual, que el Estado garantice prevención, que el Estado garantice también castigo a los que abusan de menores, castigo a una serie de actos que atentan contra las mujeres, particularmente cuando son niñas. Y luego vemos niñas criando a otras niñas o a otros niños que son sus hijos. Yo creo que es una discusión de manera amplia y muy responsable. No me parece un tema que sea discutido tempranamente o prematuramente, me parece que es un tema que sale en relación con muchas cosas y que en ese sentido somos congruentes. No le estamos diciendo que la iniciativa pasa mañana, le estamos diciendo que es parte de una agenda legislativa y tenemos toda la apertura para discutirla y mejorarla, esa agenda legislativa. Y decirles también que entendamos que el Ejecutivo tendrá sus propias responsabilidades y el Ejecutivo que va a tomar protesta ya ha anunciado varios programas que son sus prioridades, programas sociales, atención a jóvenes, muchos programas, atención a personas con discapacidad van a tener apoyo, la Zagarpa va a estar en Sonora, se va a reactivar el campo, hay una serie de proyectos para fomentar el turismo, que es una palanca para reactivar la economía de México. Entonces, el Ejecutivo ha marcado prioridades. El Legislativo, que si bien tenemos un proyecto de nación conjunto, el Legislativo también tiene sus tiempos. Entonces, cada cual debe asumir sus tiempos y responsabilidades. Y pretendemos de verdad ser muy respetuosos con todas las expresiones y por eso vamos a reconocer y escuchar a todas las expresiones, hayan o no votado por nosotros, porque al final representamos a todas y a todos, pero por eso digo, a temas que en mucho tiempo no se les quiso entrar, son necesarios, ya hay que entrarles, ya hay que discutirlos. Eso es para lo que la gente nos puso aquí y no es solo el tema del derecho a decidir, son muchos temas que ya mencioné, vivir vida libre de violencia de manera amplia, que ejerzan derechos quienes no han podido ejercer derechos porque viven en condiciones de esclavitud moderna, es lo que comentábamos, en muchos contextos de México, apoyar, sacar adelante junto con las jefas de familia a todas estas familias mexicanas y muchos temas más, trabajar con las mujeres atañe directamente a la otra parte de la sociedad, que son los varones. Entonces, finalmente es un crecimiento que vamos a la par. Las invito si gustan a seguir debatiendo el tema la próxima semana, igual si quieres, si vas a estar acá, Wendy, es interesante los dos puntos de vista en un tema sensible y por eso era importante tanto lo que va a ser Planea Legislativo como la sociedad civil organizada. Sí, Eva, claro que sí, con mucho gusto. Hay temas que estoy escuchando que sin duda podrían unirnos en la lucha a favor de la mujer. Y nada más concluir con el derecho, se habla mucho del derecho a decidir, pero no se habla del derecho a decidir qué, ¿verdad? O sea, a decidir eliminar la vida de un ser humano en el vientre materno. Hay que decir con la frase completa, ¿no? Y es en lo que nosotros nos oponemos, no al derecho a decidir de las mujeres. Oye, somos mujeres, seríamos incongruentes nosotras mismas, pero el derecho a decidir tiene un límite, que es el derecho de terceros. Y ahí la vida humana gestante, la que está dentro del vientre materno, es importante también, hay que considerarla y es por eso nuestro rechazo completo y absoluto a la legalización de este acto, ¿no? Pues muchas gracias, Eva.
Gracias, Luis Wendy, Alberto. gracias. Nos vemos el lunes si gustan. Si vas a estar aquí, No igual sé si podemos. podríamos invitar también a la marcha Muchas que tenemos gracias. nosotros. Muchas gracias. Sí, claro, claro. A ver, ¿cuándo es Elia, la marcha, por favor. Elia? También, porque ahorita voy con Melissa López, voy al corte después con Melissa López. Hay una marcha hoy en pro a favor del aborto. ¿Y ustedes tienen, Elia? Así es, invitando a todas las familias aquí de Hermosillo, o igual de Sonora, para que vengan a apoyarnos a la marcha. Este 20 de octubre vamos a iniciar en el Parque Madero. Nos vamos a ir por la Cerdán hasta terminar en el Congreso. Pues estamos invitando para que también tengan mayor conocimiento de esto que se está dando y apoyar esta causa, y se los agradeceríamos mucho. ¿A qué horas es? A las 4:30, de 4:30 más o menos una hora, ¿no? De 4:30 a 5:30, Ah, pero iniciando faltan en el Parque Madero. Bueno, en 20 de octubre, ¿verdad? El 20 de octubre, así es. También Sábado, el 20 de mensaje octubre. es defensa en pro de la vida, no sé. Sí, ahí vamos a dar un poco de conocimiento. Vamos a estar regalando también estos pañuelitos color azul para pues que vengan a apoyarnos y se unan a esta causa. Muy bien, pues esta es la invitación. Gracias, Elia. Gracias. Nos vemos el lunes. Ok. Corte y vuelvo con Melissa López, la marcha de hoy. Estamos en Ballesta, comparta la publicación en modo público desde su Facebook para que se venga a comer o a cenar con un acompañante a Ballesta, Antonio Quiroga y Navarrete, el Proyecto Puente en vivo transmitiendo. Comparta la publicación en modo público desde Facebook, véngase a comer un salmón, un corte, un pescadito. Está muy rico en verdad y muy bonito el lugar para usted y su familia que lo disfrute. Quiroga, Antonio Quiroga y Navarrete. En la pura esquina estamos aquí transmitiendo en vivo gracias a las facilidades y a esta alianza con Luis Carlos Moreno de Bion Producciones. Volvemos con más información.